Buenas tardes a todos. El día de hoy nos atrae presentar un artículo en un libro que se realizó aquí en la UANEC, donde se hicieron con algunos compañeros de aquí de la escuela en su gran mayoría y con otros investigadores de fuera, como fue de la UDO y como fue de la UAM. El artículo que hoy nos interesa o del que luego vamos a hablar es el impacto de la pandemia en el COVID-19 en el transporte foráneo de los Mochis. Este artículo fue realizado, su servidor, perdón, pero como el servidor va al último, el doctor Francisco Guillermo Salcido Vega, Juan Pedro Medina Lugo, que es un alumno que estuvo con nosotros haciendo investigación, y su servidor, el doctor Jorge Eugenio de Jesús Mora Tordesillas, a sus órdenes. Y bueno, nosotros sabemos que el COVID tuvo un impacto a nivel mundial muy fuerte desde el punto de vista social, económico, político. Durante este periodo, muchos de los países se vieron afectados, sobre todo económicamente y de la salud. México, de hecho, ya venía presentando un periodo de desaceleración económica y esto pues vino a agravar la situación que se presentaba. Para poder continuar con el estudio, pues primero tenemos que definir qué es el transporte foráneo. El transporte foráneo es aquel que rebasa las fronteras de la localidad de donde pertenece. Algunos de los efectos a nivel internacional sobre el COVID es que decayeron los PIB de casi todo el mundo, se redujeron las bolsas de valores, etcétera. También tuvieron caídas en las inversiones sobre el transporte, tanto en América Latina como en Asia, pasando de básicamente el 100% a un 25% de las inversiones de transporte. Por esto y por algunas otras cosas más, el objetivo de esta investigación es conocer y divulgar el impacto de la pandemia que tuvo en el transporte foráneo por la presencia del COVID. Esto para efecto de detectar, ¿cómo se llama? Aquellos problemas que se presentaron y cómo se solucionaron. Esto nos podría traer experiencias para próximas pandemias o algún otro efecto negativo que se pudiera presentar en la sociedad. ¿Cuál es la hipótesis del siguiente trabajo? Bueno, que la afectación del COVID redujo tanto las rutas, la prestación del servicio, que probablemente hayan cerrado algunas empresas, etcétera, ¿no? Despidos, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo se hizo la metodología? Bueno, se hicieron de fuentes de primera mano y de segunda mano. Fuimos y entrevistamos a 23 empresas, se hicieron 23 entrevistas a 9 empresas, de las cuales preguntamos varios reactivos que tienen que ver con el desempeño económico, cómo detectaron el COVID, ¿cómo se llama? ¿Cuáles fueron los efectos dentro de la operación del negocio? ¿En dónde se enfrentó más? ¿En dónde se enfrentó menos? ¿No? Ya entrando en los resultados de esta investigación, podemos decir que nos dimos cuenta que de las 9 empresas, 5 están lideradas por mujeres y 4 están lideradas por hombres. Eso pues es un buen indicativo, quiere decir que la igualdad está avanzando, es importante. De las 2 operaciones más importantes de las empresas de transporte, la que más se vio afectada fue la parte de logística, no así tanto la de transporte de personas, porque de alguna manera las personas se tienen que seguir moviendo, aunque estén, ¿cómo se llama?, secluidas. Muchas de ellas todavía tuvieron que seguir trabajando, algunas de ellas se tenían que trasladar hacia los lugares de origen de donde venían para poder trabajar. La parte que se vio más afectada fue la parte, por ejemplo, de envío de paquetes y todo ese tipo de situaciones, ¿no? La mayoría de ellos se enteró por el COVID por medio de la televisión, y la segunda parte por donde se enteraron también fue por las redes sociales. Ustedes saben que hay mucho contacto y inmediatamente las redes empiezan a funcionar y la información fluye muchísimo más rápido. Las ventajas de nuestro tiempo. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvieron ante esta situación? Pues bueno, miedo, pánico, la gente no sabía qué hacer. Y para evitar que hubiese despidos y ese tipo de situaciones, se hicieron horarios alternativos para evitar correr el menor número de gente posible. Se aplicaron medidas de prevención de salud, el uso de mascarillas y otro tipo de aditamentos. Casi el 80% de las empresas sufrió un impacto muy fuerte. El otro 20%, por diversas causas, lograron no nada más soportarlo, sino que lograron crecer.
Este es, nos va a pegar un poquito más adelante, van a ver por qué. Dos de las empresas consideraron cerrar. Gracias a Dios no cerraron. Aún así la clausuraron porque no aplicó bien las medidas sanitarias. Entonces eso impacta directamente sobre la población en general, no nada más de los trabajadores. Para el 2022, el 22% de las empresas estaban todavía en etapa de recuperación. Otro 33% ya habían alcanzado su estabilidad y el 49% extra estaba ya superando sus metas, lo cual significa una resiliencia de las empresas y cómo pudieron enfrentar el momento sin necesidad de caer en quiebra o en cierre. Solo en dos de las empresas se presentaron renuncias. Una fue por no quería ponerse mascarillas, no quería aceptar los códigos y el otro dijo, mejor me retiro, no me quiero morir, no. Es un tema muy personal, ¿no? 6 de las 9 empresas a las que entrevistaron se presentaron contagio con todo y las medidas. Es una situación que por a veces inclusive aplicando las medidas más fuertes, es muy común que, por ejemplo, una persona tosa o en algún momento baje y de casualidad pueda estornudar, que son cosas incontrolables. Pero bueno, se trata que con las medidas sanitarias eso se reduzca al mínimo, ¿no? Por otro lado, en dos de las empresas se presentaron defunciones. Igual, no tenemos garantizado el bienestar. Y bueno, es normal que este tipo de cosas se presente. Y es aquí donde nos viene a decir por qué algunas empresas lograron salir adelante. Mientras que el 66 o 67% de las empresas siguieron funcionando igual, aún con las medidas sanitarias, el 33% de las empresas innovaron sus maneras. O sea, vendían boletos por internet, apartaban por teléfono, tenían medios de depósito, modificaron sus procesos de tal manera que hubiera menor contacto posible y la mayor facilidad para el cliente para que se conectara y para que pudiera viajar. De esta manera podemos observar que la creatividad a la hora de la administración es muy importante, porque más que una ciencia, la administración es un arte. Nosotros podemos conocer todas las reglas de administración, pero solo los elegidos son los que de veras saben administrar, se pueden enfrentar a grandes problemas. Tenemos muchos ejemplos en la historia. Y por causa de esto, solo el 22% de las empresas lograron superar por encima de sus expectativas lo que esperaban con el COVID. Lograron salir adelante. ¿De qué nos habla este estudio? Bueno, nos habla de muchas cosas, nos habla de resiliencia. Se nos presenta una situación y estas empresas lograron salir adelante con todo y todo. Nos habla de la entrega de los trabajadores que se siguieron presentando y siguieron prestando el servicio aún con todo y los riesgos. Nos habla de que nosotros como especie somos una especie que busca de alguna u otra manera salir adelante y sobrevivir. Y bueno, habla muy bien de nuestra comunidad y de nuestro país como ente total. Es importante siempre aprender de nuestro pasado para no cometer los mismos errores y esto, aunque es un trago amargo, nos puede servir en un futuro para poder hacer frente a crisis de diferentes, que puede ser una crisis económica, que puede ser otra, o un COVID, o que puede ser otro tipo de situaciones las cuales se pueden presentar. Vamos a ver si se puede insertar en la imagen, yo creo, ¿cómo se llama? La portada del libro. Espero, me imagino que está por algún lado de mí, no sé dónde, por algún lado, arriba. Ok, de acuerdo, no vamos a entrar en detalles. Y ¿cómo se llama? Vamos a dejar abajo en los comentarios el link del artículo y el link del libro para que ustedes lo puedan consultar. Y bueno, agradecer como siempre al IDETEAM ¿cómo se llama? Por las facilidades y los muchachos que aquí trabajan por su disposición a grabar estos programas y difundirlo, nuestra investigación que para nosotros es muy importante. Y por su atención, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. No se lo pierdan, va a estar muy bien. Va a venir el tío enojón. Cuídense mucho.